Madrid era el laboratorio de las arquitecturas, pero en un primer momento, fijaros, cuando llegamos al siglo XIX, a ese nuevo régimen de los liberales, en esta ciudad se fue, digamos, también, podríamos decir, fosilizando en los estilos propios que habían estado vigentes durante el siglo XVIII, es decir, el mundo clásico. De hecho, el neoclasicismo en la ciudad de Madrid, ya capital del Estado, ya no era la corte de una monarquía, pervivió más de lo necesario. Es decir, mientras en otras grandes ciudades y cortes europeas o capitales europeas se iba dando paso a otras vanguardias, como por ejemplo el romanticismo o el medievalismo, aquí en España y particularmente en Madrid, el clasicismo sobrevivió prácticamente hasta el último tercio del siglo XIX. Ya sabéis que esto del mundo clásico había sido recuperado en el siglo XVIII por estas monarquías absolutistas. Ya sabéis que el principal, ¿no?, argumento ontológico de este mundo clásico era la razón, el principal leitmotiv, el valor supremo era por tanto la razón, era el espíritu de la Ilustración, y en base a la razón, fijaros, pues establecieron pues, una serie de arquetipos o de cánones de belleza que había que seguir, y estos cánones no eran otros que los antiguos cánones vitruvianos, heredados del mundo antiguo, ¿verdad? Por lo tanto, existía un arte, una arquitectura muy dogmática, muy basada en estos cánones, y todo además estaba controlado de una manera que podríamos decir incluso un poco tiránica por las reales academias de las nobles artes, que realmente eran las que controlaban las arquitecturas. Bien es verdad que, como digo, en otras partes empieza a desaparecer el mundo clásico, pero aquí pervive más de la cuenta, lo primero con la llegada de José Bonaparte, que el urbanismo napoleónico pues también bebía de presupuestos clásicos, pero sobre todo aquí perduró más de la cuenta el mundo clásico porque también el antiguo régimen, el absolutismo, pues se prolongó más de lo deseable con el reinado del rey Fernando VII. Incluso durante las primeras décadas del reinado de Isabel II, pues estuvo vigente ese estilo neoclásico. Por eso los historiadores de Madrid decimos que este mundo clásico en Madrid es más bien el ocaso del clasicismo, que parecía que nunca se iba a acabar. Bien es verdad que empezó a ser contestado estéticamente cuando se crea la Escuela Superior de Arquitectura. Son los jóvenes los que ya se apartan, ¿no?, de lo que era la Academia de Bellas Artes, que ejercía ese monopolio estético, y desde esta Escuela Superior de Arquitectura pues abrazarán nuevos presupuestos estéticos, vanguardistas, que irán poco a poco dejando de lado esta preponderancia por el mundo clásico. Pero hablar del Madrid del siglo XIX en arquitectura, por fuerza, es también volver a ese mundo clásico. Y tenemos multitud de este tipo de ejemplos en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, vamos a ir juntos haciendo un recorrido por edificios que estáis cansados de ver. La Facultad de Medicina de la calle de Atocha, una obra muy importante de Isidro González Velázquez, que era o fue uno de los últimos constructores del mundo clásico, junto a Antonio López Aguado, discípulo de Juan de Villanueva. Esta puerta de Toledo la construyó en el año 1827, como veis, ya es una época muy, muy tardía, coincide con los años finales del reinado de Fernando VII, lo que se estaba contando, o incluso el Teatro Real de Madrid, obra de Antonio López Aguado, que termina sus obras el año 1850. Ya estaba establecido el régimen liberal en España y todavía pues ese gusto, esa preponderancia por lo clásica se ve en este tipo de edificios, y sobre todo edificios institucionales. Mirar cuando Narciso Pascual Colomer construye el Congreso de los Diputados, este palacio de claro gusto renacentista, porque representa un templo grecolatino adosado a un palacio renacentista. Estamos en el año 1850. Quiero decir que en otras latitudes europeas el mundo clásico ya había dejado prácticamente de existir, había sido reemplazado, pero aquí, fijaros, seguíamos todavía, sobre todo la imagen de los poderes se seguían apoyando en esta rectitud, en esta sencillez, en esta elegancia, en este equilibrio, en esta proporcionalidad que proporcionaban estos estilos clasicistas. Hubo que esperar, por tanto, como digo, a esas primeras promociones de arquitectos que se forman en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid,
para ir empezando a contestar un poco, ¿cómo diría yo?, la tiranía del mundo clásico. ¿Y por qué le digo tiranía del mundo clásico? Pues simple y llanamente porque, fijaros, todo lo que no se adoptaba a un canon de belleza, ¿sí?, al arquetipo establecido, ni siquiera era considerado arte, ni estilo, ni nada parecido. Por lo tanto, fijaros, era tan dogmático, tan racionalmente dogmático el clasicismo, que esto diluía cualquier pretensión que fuera distinta a lo que establecía la norma de belleza. Por lo tanto, hubo que esperar, ¿no?, al final de las guerras napoleónicas para que, con el surgimiento de las revoluciones liberales y de las nuevas naciones en Europa, pues surgiera una vanguardia que es conocida con el nombre del romanticismo. Pero el romanticismo bebía o hundía sus raíces en lo que era el mundo medieval. ¿Por qué? Porque había interés por descubrir la historia, la cultura de muchos pueblos europeos que habían sido sometidos a grandes imperios, a grandes monarquías, y que su universalidad y su poder político les había quitado incluso su cultura. Por eso, fijaros, el romanticismo y el medievalismo tiene como objetivo fundamental oponerse a la universalidad de lo clásico. ¿Cómo? Pues mediante el genio creativo y sobre todo la universalización del sentimiento. El sentimiento debe primar por encima de cualquier norma de belleza. Y claro, estos románticos o estos nacionalistas encuentran que el mundo medieval es su razón de ser, sus orígenes, y además porque en el mundo medieval, sabéis, había estilos arquitectónicos propios, como era el gótico, como era el románico. Además, al parecer, parecían sociedades más justas, más cristianas, en una época especialmente conflictiva y delicada para muchas personas. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la revolución industrial, chicos, estaba provocando verdaderos dramas sociales, estaba convirtiendo a los antiguos artesanos, trabajadores, en simples jornaleros, en simples proletarios, les estaban quitando la capacidad de crear, de trabajar con sus manos. Y esto es lo que demandan los medievalistas. Ellos pensaban que la rectitud moral que había en el mundo medieval con estos estilos les serviría también para solucionar buena parte de los problemas de aquella contemporaneidad. Por eso, fijaros, pues abrazaron estas estéticas medievales. Pero realmente el medievalismo tuvo muy poca repercusión, por lo menos en la arquitectura, en las artes menores, en la pintura, en la música. Sí tuvo la literatura mucho más repercusión, pero en la arquitectura es que, claro, volver a utilizar los góticos, los románicos, incluso para la arquitectura civil, pues no seducía muchísimo a la gente. De hecho, en Madrid, fijaros, tenemos solo una casa de viviendas, un edificio de viviendas de corte medievalista, que la tenemos en la carrera de San Jerónimo, con canalejas. Es la casa de un sastre, Tomás Isern, que él quiere, bueno, pues mostrar en su casa, en su edificio de renta, en su taller también de sastrería, que él representa una burguesía diferente a la que hay en Madrid, y por eso apuesta por estos estilos que a nadie le gustaban, porque claro, parecía que convertías tu casa en una iglesia o en un convento. Por lo tanto, como digo, estos estilos no cuajaron. Para lo que sí sirvieron estos estilos medievalistas es para volver a proporcionarle al clero, en una época, sobre todo la restauración de Alfonso XII, que le empiezan a devolver todo lo que le habían quitado los procesos de amortizadores, pues sus nuevos asilos, sus nuevos conventos, sus nuevos colegios, sus nuevos hospitales. Y en este sentido, pues claro, aquí los arquitectos, pues sí, empezaron a trabajar ese neomedievalismo, neogoticismo, neomudejarismo que se empieza a poner de moda en la construcción, por ejemplo, de estas salesas reales del Marqués de Cubas, o incluso en el proyecto de construcción de la Catedral de Madrid, que ya sabéis que se convierte en diócesis independiente de Toledo, aquel 7 de marzo del año 1885, y Francisco de Cubas, el Marqués de Cubas, pues proyecta la Catedral de la Almudena pues como algo muy inspirado en la Catedral Gótica de Burgos, que es del siglo XII, pero a lo bestia, de unas dimensiones tremendas. Vemos efectivamente que ese medievalismo empezaba a ser demandado, pero no por la sociedad, que era como se esperaba en una vanguardia, sino pues bueno, pues por las necesidades
de ese clero que llega a una paz social y política con el Estado español después de las desamortizaciones, y bueno, le va a servir pues para, como digo, todo este tipo de desarrollos que precisan, ¿no? Hospitales, asilos, conventos que se les devuelven en estos momentos. Y fijaros lo que son las cosas: el marqués de Cubas está tan comprometido con ese medievalismo que incluso quiere que la construyan canteros de verdad. Es lo que explica que las basas, las columnas, los capiteles de esa cripta, que es lo único que llega a hacer el marqués de Cubas en la Catedral de la Almudena, porque se nos muere en 1899, fueran distintas unas a otras simplemente para que no tocaran las máquinas su catedral, que fueran canteros, que trabajaran como en el mundo medieval, porque esto también era como una denuncia social a estos, ¿verdad?, auténticos, ¿no?, auténticas tragedias que estaba provocando la revolución industrial, sobre todo en las clases obreras. Al final, pues bueno, se antojaba una catedral carísima, irrealizable, como soñaba Cubas, y tras su muerte pues empezaron las bancarrotas, y al final pues ya sabéis que esta catedral se termina en construir pues 110 años, y su proyecto pues pasó pues por las transformaciones y simplicidades pues más evidentes que os podéis imaginar, hasta el punto de que bueno, no se puede encuadrar en un estilo muy, muy claro el de la Catedral de la Almudena. Este medievalismo tuvo algunos representantes, a mi modo de ver, muy interesantes, como fue Fernando Arbós, porque Fernando Arbós y Tremantic, este chico se apartó un poco de lo que era la tradición medievalista española, el goticismo o el románico típicamente español, cristiano. Y de hecho siempre trabajó pues, un medievalismo muy inspirado en el norte de Italia, con fuertes dosis de influencias bizantinas. Seguro que a todos nos pasa desapercibida la singularidad, personalidad que tiene esta Casa de las Alhajas, o edificios subastas de Caja Madrid, Monte de Piedad de Madrid, la Plaza San Martín, pero sobre todo tenemos en mente ese tipo de influencias lombardas y bizantinas en su proyecto y construcción frustrada del Panteón de Hombres Ilustres, seguro que os suena, al lado de la Basílica de Atocha, o de San Manuel y San Benito, una de las iglesias de referencia del barrio de Salamanca, con esos campaniles exentos, con esas cúpulas muy bizantinas, que representan también otros gustos y otras inclinaciones por este sentir medieval que, como digo, estuvieron presentes en toda Europa y particularmente también en España y en Madrid. Como veis, pues hubo desde los estilos tradicionales recuperados del mundo medieval español hasta estos más propios de latitudes italianas, lombardas y bizantinas. Bien, es verdad que el estilo que con mayor profusión se dio en este Madrid de los liberales anterior a la Guerra Civil fue el eclecticismo. De hecho, os voy a decir que el 80% de todos los edificios de Madrid construidos con anterioridad a la década de 1930, es decir, desde la creación del régimen liberal 1834 hasta la Guerra Civil, el 80% son eclécticos. Y seguro que os estáis pensando, bueno, ¿qué es el eclecticismo? Realmente el eclecticismo fue una filosofía que se puso de moda en Francia, la pone de moda un filósofo, era un poco piraete, un bohemio, un existencialista, llamado Victor Cousin, entre los años 1830 a 1860. Este chico pues consideraba que era imposible llegar a conocer la verdad o la esencia pura de las cosas. Todo era insoportablemente relativo, todo dependía de una insoportable carga subjetiva del ser humano, y además que se veía acuciada por su coyuntura, por ese entorno material que lo rodeaba en ese difícil contexto de industrialización. Por lo tanto, estamos en una época también de desesperación, ¿no? El hombre va buscando el rumbo en esta modernidad que trae la industria, el desarrollo económico, que no sabe todavía dónde anda, pero que da lugar pues, a este tipo de incertidumbres. Entonces, este eclecticismo traducido al mundo arquitectónico permitió cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque permitió ir superando sobre todo la preponderancia del mundo clásico, pero sin renunciar del todo a él. ¿Por qué? Porque el eclecticismo lo que consistía era coger lo mejor que cada estilo tenía para adaptarlo a las necesidades del lujo, del confort o la funcionalidad que requerían las construcciones. Coger lo mejor de cada cosa para hacer una ciudad bella, confortable o funcional. Y efectivamente, al beber, ¿no?, fundamentalmente presupuestos clásicos, pues este eclecticismo
permitió, sobre todo a las clases dirigentes, a los poderes públicos, a la clase financiera y a la vieja aristocracia, pues dar un paso más y convertir ese clasicismo en eclecticismo, y por eso en Madrid, cuando hablamos de eclecticismo, fundamentalmente hablamos de eclecticismo académico, bellas artes, porque su repertorio bebe fundamentalmente de un repertorio de reminiscencias clásicas, pero el eclecticismo es una combinación de estilos. Aquí no hay un estilo puro, no hay cánones, pero sin embargo todo tiene un fuerte sabor clasicista. Por ejemplo, esto es una de las obras cumbres del eclecticismo en Madrid, que ya sabéis que ha sido recientemente restaurado por el grupo HL, me refiero al complejo de Canalejas. Realmente esto lo construye José Graser Riera, un arquitecto catalán, para una sede de seguros de capital norteamericano, la Equitativa. De hecho, se llamó el Palacio de la Equitativa, y si os dais cuenta, este edificio presenta pues unas fachadas formalmente muy clásicas, porque son simétricas. Lo que le importa es enfatizar la importancia del chaflán, pero si os dais cuenta, hay tal abundancia de elementos decorativos en las fachadas que denota un claro barroquismo, un neobarroquismo. Incluso hay elementos orientalizantes. ¿Qué quiero decir? Que aquí no hay estilos puros, pero formalmente es un edificio que le gusta la simetría, la armonía, la proporcionalidad, como ocurría en el mundo clásico. Claro, esto es lo que permite superar pues esos estilos clasicistas que estuvieron, ¿verdad?, de forma tiránica y autoritaria establecidos en estas culturas y monarquías europeas del siglo XVIII. Esto es lo que se adaptaba como un guarte a la imagen del poder del dinero, de la función pública. Y la ciudad de Madrid, como digo, se nos llenó. Y otro ejemplo de ello lo veis en el proyecto y la construcción por parte de Eduardo Adaro y Magro del Banco de España, que si os dais cuenta no es más que la sucesión de dos palacios renacentistas, uno mucho más sobrio, mucho más herreriano en la parte de abajo, y uno pues mucho más plateresco, con esos grutescos, con esas pilastras, rejerías, los tratamientos de las forjas, los balaustres, las mansardas, de esas techumbres empizarradas. Pues como digo, no se adapta a un estilo puro, pero sí sintetiza, ¿verdad?, lo mejor que tiene cada uno de estos estilos renacentistas para adaptarlo a esa función que se le pide al Banco de España: elegancia, poder, equilibrio. Eduardo Adaro también, pues trabajó para los bolsillos privados, el Palacio de Bruno Zaldo, que si lo veis en planta, este palacio que se encuentra al lado del Casón del Buen Retiro, esta es la calle Alfonso XII, ¿verdad? Pues parece que es un palacio clásico, pero si os dais cuenta, no tenemos la misma exposición de huecos en las fachadas que dan a un lado o a otro del palacio. Lo estáis viendo, incluso vemos elementos modernistas en las balaustradas, combinados con elementos clásicos. A esto le llamamos efectivamente eclecticismo academicista. Se rompe con los cánones propios del mundo clásico, pero no se llega a renunciar del todo de ellos. Y esto se ve en multitud de sedes financieras que surgen en estos momentos en Madrid, como por ejemplo el Hispanoamericano, también de Eduardo Adaro y José López Salaverry, y en otro montón de edificios, porque ya os he dicho que el 80% de los edificios que se construyen en la ciudad de Madrid en este periodo son casi todos ellos eclécticos. Hubo también un estilo que es muy poco conocido, pero que sin embargo es muy familiar también en el paisaje urbano madrileño, que los historiadores conocemos con el nombre de estilos de crisis 1898. Y ya sabéis que en 1898 pues, hubo un desastre, una crisis muy profunda en nuestro país. Perdimos la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, perdimos lo que nos quedaba de imperio ultramarino, colonial, Filipinas, Cuba. Ya, bueno, España arrastraba una gran crisis, ¿no?, política, social y económica. Ya los regeneracionistas estaban hablando de la necesidad de, oye,
ir tirando por otro lado, porque había necesidad de alguna manera de sacar al país adelante. Y fijaros, a nivel arquitectónico, para superar este duro lance y trance de la crisis de 1898, pues hubo arquitectos que miraron a las vanguardias, a lo moderno, el secesionismo vienés, el modernismo, el cubismo, pero fijaros, hubo otro tipo de arquitectos que bucearon en el pasado glorioso de nuestro país, cuando España era una potencia temida incluso en el mundo, cuando fue un gran imperio, para de alguna manera poner de relieve, actualizar lo importante que había sido nuestra historia y nuestro país en momentos determinados del tiempo. Y es por esta razón que se van a traer a colofón también, ya desde finales del siglo XIX, pues auténticos estilos históricos que tuvieron mucha importancia en el pasado, en épocas gloriosas del pasado, y empezarán a convertirse en referentes de esa arquitectura, pues algunos edificios icónicos de estos estilos, como por ejemplo San Juan, ¿no?, de los Reyes, la obra cumbre del goticismo flamígero para los Reyes Católicos, que está en Toledo. Por ejemplo, el Palacio de los Condes de Monterrey de los Guzmanes, obra cumbre del Plateresco en Salamanca, la Universidad de Alcalá de Henares, o los estilos mudejaristas, los nazarís de Granada, de Córdoba. Se nos van a llenar las ciudades de este tipo de estilos con el propósito de darle un poco de ilusión y esperanza a la gente, de recordarles, a pesar de las crisis, de los malos momentos, lo importante que hemos sido como país, nuestra historia importante. Es una manera de devolvernos la ilusión, la esperanza, y como digo, también se hizo a través de la arquitectura. En este contexto, pues hay que situar este tipo de edificios, porque muchas veces la gente dice, oye, ¿y por qué construyeron estos edificios así, como los viejos almohades? El caso de Emilio Rodríguez Ayuso, cuando en 1881 empieza a construir las escuelas Aguirre, pues es por este tipo de motivaciones. Y hay muchísimo mudejarismo, alambrismo, edificios nazarís en la ciudad de Madrid, por esta necesidad, como digo, de actualizar, de empatizar con el pasado para devolver a la gente la ilusión, la esperanza, para recordarnos que hemos sido un gran país con una gran historia. Al margen de estos estilos, fijaros, debo deciros que también tuvieron muchísima importancia en este Madrid laboratorio de las arquitecturas la llegada de las vanguardias. De hecho, el hierro fue tremendamente importante para desarrollar el país a golpe de infraestructuras como el ferrocarril, la construcción de fábricas, puertos, lo podéis imaginar, pero también desde un punto de vista urbano permitió también grandes avances. Gracias al hierro aparecen los mercados cubiertos, las cabeceras de estaciones, los palacios para exposiciones. Por primera vez, la ciudad de Madrid es capaz de dotarse de infraestructuras importantes, como un viaducto que atraviesa la calle de Segovia, que hasta esos momentos esa calle es una auténtica herida urbanística que imposibilita la comunicación eficiente entre los barrios, Palacio y San Francisco. El hierro fue importantísimo para modernizar. Y el hierro, fijaros, también permitió una cosa muy importante, superar las técnicas constructivas, porque hasta esos momentos la construcción y los materiales de construcción estaban utilizándose de la misma manera que los utilizaban los romanos. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es el opus caementicius? El cemento. O el opus reticulatum, los ladrillos. O la madera, el hierro, la escayola. Pero el hierro, fijaros, lo que permite es, y esto los primeros en trabajarlo son los ingenieros, más que los arquitectos haciendo centros fabriles. Lo que permite sobre todo son recos de luz. Cuando decimos recos de luz, quiere decir que gracias a estos soportes que son de fundición, que se pueden ensamblar, que por lo tanto son más baratos, ¿sí? Estos recos de luz que permiten pues esos espacios diáfanos que necesitan los modernos, ¿no? Centros fabriles, que necesitan las modernas infraestructuras como cabeceras de estaciones, o esos mercados. Les llamamos higienistas porque esos recos de luz permiten construir esos espacios donde se priva del exterior todo tipo de actividad mercaderil. Por eso decimos que el hierro fue importantísimo, fue de las vanguardias más importantes que aparecen en esos momentos. Bien es verdad
que aquí se sigue el modelo francés para construir mercados, cabeceras de estaciones, y bien es verdad que cuando surge el hierro en España y en Madrid, pues surge como una vanguardia, pues un poco acomplejada. Ahora me explicaré con esto de vanguardia acomplejada, pero efectivamente estamos viendo que gracias al hierro se pudo abrir la calle Bailén y construir ese primer viaducto colosal por el cual pasaban hasta 2 tranvías, al mismo tiempo, en distinto sentido, hasta esos momentos que se construye este viaducto. En 1874 la calle de Segovia era una auténtica herida urbanística, obligaba a dar un rodeo muy importante a los vecinos, pero fijaros, es la época en la que aparecen estos célebres y castizos mercados, que todos conocéis: el mercado de la Cebada, el mercado de los Mostenses, surgen en 1875, también el mercado de, aquí veis el de la Cebada, ¿verdad?, por dentro, el mercado de los Mostenses, también el de Olavide y el mercado de La Paz, que fue el último que se hizo en el siglo XIX, en 1882. Estos mercados, por lo general, a la gente les gusta muchísimo, a mí no me gusta nada. Allí parecen auténticas pajareras, jaulas para pájaros. Bien, es verdad que tenían la vocación de privar a las mercaderías del exterior de las plazas públicas, pero fijaros, también nos dice que esta arquitectura era un poco acomplejada, porque no podía competir con esas arquitecturas tan bellas como era el eclecticismo, los mudejarismos, sí, los estilos históricos del pasado, los regionalismos, y mirar cómo se preocupaban, fijaros, por ornamentar las fustes, los columnas, las tracerías, las arquerías, las enjutas, con todo tipo de elementos decorativos, porque claro, el hierro no puede competir con lo que se puede hacer en piedra, en cemento, con lo que permiten hacer las combinaciones de los aparejos de los ladrillos. Por eso decimos que es una arquitectura un poco acomplejada, pero luego, fijaros, poco tiempo después entendió el que trabajaba el hierro que el gran éxito y la única función que proporcionaba el hierro era meramente utilitarista, meramente funcional, y por lo tanto pues fueron prescindiendo cada vez más de embellecer estas construcciones. Y un ejemplo evidente lo veis en lo que es el Mercado de la Paz. Mercado de la Paz, entre las calles de Ayala y La Gasca, en el barrio Salamanca, es el único mercado de hierro que conservamos en la ciudad de Madrid de la vanguardia, originaria de la arquitectura del hierro, año 1882. Y ya sé que todos me estáis preguntando por este mercado. ¿A que sí? Bueno, Rafa, ¿qué pasa con el mercado de San Miguel? Este que está al lado de la Plaza Mayor, y de la calle Mayor y de la Cava de San Miguel. Bueno, esto no corresponde a lo que es la arquitectura del hierro, a la vanguardia originaria del hierro. ¿Por qué? Porque este mercado se termina de hacer en 1915. Alfonso Dubey y Díez es el que lo termina. Bien, es verdad que la arquitectura del hierro incluso es mucho más hermosa de cualquier mercado de hierro anterior, pero esto nos lo hace así este arquitecto como un guiño castizo. ¿Por qué? Porque la plaza de San Miguel se utilizó como lugar de mercado desde que fue derribada la parroquia que había en su solar en 1809, parroquia antigua. Aparece aquí esta parroquia ya a finales del siglo XII. Y fijaros el entorno de la Plaza Mayor, este lugar tan castizo, tan importante históricamente hablando, pues hizo que este arquitecto lo diseñara de esta manera. Y sin duda, hoy por hoy, gracias a esta arquitectura casticista, tradicionalista, que como digo, no corresponde a la vanguardia del hierro. Esto no corresponde a los mercados de hierro en Madrid, no lo olvidéis, por eso insisto en la idea, pero gracias a que está concebido de esta manera, pues se ha convertido no hace muchos años en una auténtica actividad turística, que ahora por desgracia pues está cerrado pues por los motivos que ya os podéis imaginar. Pero mirad qué importante fue el hierro para poder desarrollar este país y esta ciudad. ¿Qué hubiera sido, no, del desarrollo ferroviario sin el hierro? Oye, pensar estas máquinas de vapor que necesitaban pues grandes techumbres, grandes bóvedas, andenes. Pues oye, sin el hierro hubiera sido imposible. La primera de estas estaciones que se construye, la de las Delicias, 1866, la seguimos conservando. Madrid es una ciudad afortunada porque conserva buena parte de todas sus cabeceras de estaciones originarias. Algunas se han perdido, como la del Niño Jesús, como la de Goya, la de las Peñuelas, Imperial, pero las más importantes del tráfico de pasajeros o mercancías, como esta de las Delicias, las hemos conservado. ¿O qué me decís de la del Príncipe Pío del Norte,
porque fijaros si estaba acomplejado el Hierro, que había que convertir estas estaciones en auténticos palacios clasicistas. ¿Veis otra vez esos gustos por lo clásico, o incluso pues, llenar las estaciones de elementos decorativos hermosos, como estos murales, estas exedras de pinturas vidriadas, con esos relojes? Pero sin duda la estación más importante, la que bate récords de luz, incluso en el mundo, fue la gran estación de Atocha, diseñada por Alberto del Palacio Elisagüe y Saint James, discípulos de Eiffel. Ya sabéis, el que trabajó el hierro de una manera enfática en Francia, con esa Torre Eiffel que hizo para la Exposición Universal de comienzos del siglo XX, ¿verdad? Ojo, el cañón de Atocha supera los 147 metros, los 28 de alto, los más de 40 de ancho, algo soberbio, impresionante, pero al igual que el resto del hierro, cuando surge en estos momentos, pues surge acomplejado, hay que embellecerlo con todo este tipo de pilastras, de tracerías, de quimeras, y con estas estructuras palaciegas de gusto ecléctico que suelen de alguna manera complementar las necesidades del tráfico de personas y mercancías en ferrocarril. Como veis, pues la seguimos teniendo aquí, esta estación de ferrocarril, que es un auténtico alarde de la arquitectura del hierro. El hierro, aquí la veis, fijaros qué impresionante esa bóveda de la estación de Atocha. Claro, esto era lo que permitía, recordáis, récord de luz. Esto, con las viejas técnicas heredadas de los romanos de hasta mediados del XIX, era imposible planteárselo. Por eso decimos que el hierro fue una auténtica revolución que sirvió para modernizar el país y en general pues todo el mundo desarrollado entonces. Pero también el hierro permitió la construcción de los llamados palacios para las bellas artes y las industrias. Y el primero que se construye fue el que tenemos aquí en los Altos del Hipódromo por Fernando de la Torriente, el año 1887. Eran estos palacios que eran edificios enormes con grandes techumbres de hierro y cristal. Se utilizaban por la sola necesidad de mostrar a las provincias, a todos los lugares de España, los avances que se iban produciendo a nivel científico, a nivel industrial y a nivel mercantil. Se necesitaban estos espacios para que se pudieran copiar y llevar a otras provincias. Esto estaba fomentado desde el Ministerio de Fomento, desde el propio gobierno. Bueno, pues con el paso del tiempo pues dejaron de tener usos y se destinaron pues a multitud, ¿no?, de funciones. Y es lo que hizo, bueno, pues que se perdiera en parte pues la originalidad de sus arquitecturas, pero en su época pues fueron también importantes representantes de esa primera arquitectura de hierro de vanguardia, como también este Palacio de Velázquez, que está enclavado, como bien sabéis, en el Parque del Retiro, que se construye como pabellón central de la Exposición Nacional de Minería del año 1883 por Ricardo Velázquez Bosco, y también como edificio importante de este tipo de palacios donde no se renuncia a lo tradicional, como son los materiales típicos del colorismo español, las cerámicas, los ladrillos, pero lo que se busca con el hierro pues son estos espacios diáfanos, la luz, pensar en esta época no hay luz eléctrica y lo que necesitan son estos espacios expositivos, pues son además de espacios diáfanos, pues esas luces que permiten, digamos, visionar con claridad pues todo lo que uno espera ver dentro de estos edificios. Otro de los grandes emblemas de esta arquitectura de hierro originaria, esta estufa invernadero para la Exposición General de Filipinas, también celebrada en el Retiro el año 1887, obra de Ricardo Velázquez Bosco y Alberto del Palacio Elisagüe. Los mismos que hacen el Palacio Velázquez trabajan aquí también, y también trabajan con Daniel Zuloaga. Daniel Zuloaga era director de la fábrica de loza de la Moncloa, pintor, decorador. Por lo tanto, aunque eran edificios vanguardistas, en ninguno de ellos se renunciaba nunca a la tradición arquitectónica española. Y todo ello, pues gracias a este personaje que estáis viendo, que yo lo traigo a colofón, porque para mí ha sido uno de los grandes arquitectos que trabajan en Madrid en el siglo XIX, en la segunda mitad y las primeras décadas del siglo XX, maestro además de grandes arquitectos como Luis Bellido, Antonio Palacios Ramilo, ¿verdad? Joaquín Otamendi. Me refiero a Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez Bosco era profesor
en la Escuela Superior de Arquitectura y siempre, fijaros, entendió la arquitectura de una manera muy sencilla. Él la resumía en 3 puntos. Él decía, no hay que construir edificios, hay que hacer ciudad. Y cuando decimos ciudad quiere decir ciudades bellas, vivibles, armónicas, sí, impactantes. Por lo tanto, los edificios deben ser todos ellos dignos, monumentales. En segundo lugar, Velázquez Bosco decía, oye, no renunciemos nunca a nuestra tradición. Si perdemos nuestras raíces, perdemos lo mejor de nosotros mismos. Y además, nuestras raíces están llenas de alegría, vivacidad, de color. Por eso hay que utilizar los ladrillos, la caliza, sí, los esmaltes, los vidrios. Y, por supuesto, no hay que renunciar a la vanguardia, porque la vanguardia es lo que hace funcionales los edificios, como el hierro. Él siempre trabajó estas 3 premisas y lo inculcó muy bien en sus alumnos. De hecho, el Madrid posterior a Ricardo Velázquez Bosco es un alegato a sus obras. Los grandes arquitectos le siguen a pie juntillas, como digo, el mejor ejemplo es el gran Antonio Palacios Ramilo. Si decimos Ricardo Velázquez Bosco, a todos os viene a la mente edificios como estos que a lo mejor así, en estado de construcción inacabado, no nos dicen nada, pero si lo vemos, fijaros el interior, la Escuela de Minas de Río Rosas. Fijaros cómo no se renuncia a la arquitectura de hierro, esto es una facultad universitaria. Pero fijaros qué maravilla de claustro construido en hierro, como si fuera un antiguo convento, para que no falte la luz aquí, y el exterior. ¿Entendéis eso de hacer ciudad hermosa, una ciudad vivible, hacer los edificios enfáticos, monumentales, aunque sea a costa de elementos clásicos o elementos foráneos como las cúpulas de casco francés, pero sin renunciar a la tradición española, los ladrillos, las cerámicas? Esto se ve en toda la obra de Velázquez Bosco. Mirad, el Ministerio de Fomento, qué maravilla, o sin renunciar a la vanguardia. Los patios del interior de Fomento tienen una luz, un estudio de luz, y brutal, gracias a estas techumbres de hierro y cristal, ¿verdad? Hasta en edificios, fijaros, que parecen sencillos, pero no lo son tanto, como el antiguo Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos del Paseo de la Castellana, están frente a los altos del hipódromo, más tarde fue el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, hoy sigue siendo un edificio militar, y junto a Velázquez Bosco, para que veáis de qué personajes estamos hablando. Pasa que luego Madrid siempre se vende muy mal a nivel arquitectónico, siempre acabamos hablando de los Austrias y de los Borbones y del Prado y de la Plaza Mayor o del Palacio, y no puede ser. Demandamos, los que conocemos un poco el patrimonio arquitectónico de Madrid, que se haga justicia con la obra de estas grandes cabezas de la ingeniería y la arquitectura. Este chico, Alberto del Palacio Elisagüe, trabajó siempre con Ricardo Velázquez Bosco, y este chico, fijaros, se licenció en la Escuela Superior de Barcelona, y no contento con ello se marchó a Francia, a París, se formó como médico, como astrónomo, como ingeniero y como matemático, y acabó trabajando con Eiffel en su torre. Y vino a España, y recordáis, antes os hablé de él, porque él es el que calcula esa gran bóveda de la estación de Atocha. Pero en la misma época que está trabajando en Atocha, este chico, que también nos hace los cálculos de esos tirantes, de esas presiones que soporta el Palacio de Cristal del Retiro, este chico es el que lo hace, que veis en la imagen, o el Palacio Velázquez del Retiro, o la fábrica de electricidad Osran, del Paseo Santa María a la Cabeza, como digo, en el mismo tiempo que está haciendo la estación de Atocha, está construyendo este puente. Este es el río Nervión. Está a las afueras de Bilbao entonces, hoy ya forma parte de Bilbao, entre las localidades de Portugalete y Las Arenas. ¿Sabéis? Este puente todavía funciona, es una de las grandes atracciones de Bilbao junto al Museo Guggenheim. Este puente fue declarado por la UNESCO no hace muchos años Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta es la gente que trabaja en Madrid, para que sepáis el tipo de construcciones que están haciendo. Hombre, digo esto porque siempre pensamos en casa ajena, que Gaudí no salió a Barcelona, pero porque tenía mucho trabajo. Si no, claro que hubiera venido a Madrid Gaudí, pero Madrid no desmerece
todo lo que se está haciendo. Fijaros el Palacio de Cristal, lo que nos calcula este Alberto, el Palacio Elisagüe, que es como ponerte debajo de una pequeña Torre Eiffel, ¿eh? Todo esto, pues fijaros, no penséis que también era sencillo, había que saber hacerlo. Por lo tanto, si Madrid puede presumir también de patrimonio arquitectónico, en Hierro es de las ciudades que más y más llamativo y hermoso patrimonio conservamos. Lo que no cuajo mucho, y ya para terminar y no cansaros tanto con tantos nombres, con tantos edificios, pero bueno, es un poco también que tengáis una visión importante de conjunto de todo lo que se hace en estos años, primeros años del liberalismo español y madrileño, en esta ciudad de Madrid, que crece de una manera importante. Pues también pues tuvieron algo de influencia el modernismo. Modernismo, la gente lo suele confundir bastante. Lo primero, fue una vanguardia que dura muy poquito en el tiempo. Entre 1890 y 1914, estamos hablando de 24 años. ¿Por qué? Porque bueno, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y casi todas las vanguardias que entonces se daban en Europa pues van a desaparecer de aquí, van a los Estados Unidos de Norteamérica con el estallido de esa guerra, de tal manera que, fijaros, en 1920, cuando acaba la Guerra Mundial, se inaugura el Metropolitan Museum de Nueva York. Pablo Picasso hace su primera exposición cubista en ese museo y con ella muere el modernismo, la última de las grandes vanguardias creadas en Europa. A partir de esos momentos, Europa prácticamente dejó de crear vanguardias, ya perdió la hegemonía en lo que era la avanzada del arte y del estilo, qué cosas, ¿no? El modernismo, además, era una estética individualista y profundamente antihistórica, porque sobre todo el modernismo, para tratarlo de explicar de una manera sencilla y resumida, surgió por el inconformismo que había suscitado el medievalismo, el mundo medieval, recordáis los románticos, para oponerse a la preponderancia del mundo clásico. Ya os dije que los medievalistas, los románticos, para oponerse a la universalidad de lo clásico, pues ellos llevaron a lo más alto el genio creativo, el individualismo creador, el sentimiento. Pero como el romanticismo y el nacionalismo y el medievalismo, en definitiva, bebieron de viejos estilos, ¿no?, medievales, como los góticos, los románicos, que eran religiosos, pues esto no llegó a convencer, ¿no?, sobre todo a la sociedad civil, para oponerse, ¿no?, a ese mundo clásico que se reinventó con el eclecticismo, como os dije. Por lo tanto, ahora, en 1890, ese inconformismo que suscitaba la estética medieval es lo que va a hacer dar un paso más, sobre todo a artistas, a artesanos, y en Inglaterra, apoyada por el Partido Laborista, pues surgirá un movimiento llamado Arts and Crafts, que es artesanías y artesanos, que van a encontrar en la recreación de la naturaleza, también del mundo medieval, pero sobre todo en una apuesta clara por utilizar las artes decorativas mal llamadamente menores, una nueva vía de indagación estética. Y eso es, en esencia, el modernismo, la mezcla de lo medieval, de lo natural y de las artes decorativas. ¿Por qué decorativas? Porque también, y de forma coherente con el antimaquinismo o el rechazo que habían ya tenido los medievalistas a esa degradación que estaba provocando la revolución industrial, los modernistas ahora también quieren devolverle a los artesanos esa capacidad de trabajar, de crear con sus manos. Por eso recuperan las artes decorativas menores. Estamos hablando de canteros, de herreros, esmaltadores, los que trabajan azulejos, vidrios, cristaleras, los Maumellán, seguro que os suenan todos estos nombres, los Balmillán, ¿no? En fin, esto es el modernismo en esencia. El problema es que, bueno, pues en el caso de la ciudad de Madrid, el modernismo no cuaja porque al ser, en cierto sentido, antimaquinista o marxista, si queréis decirlo, incluso desde un punto de vista de lo que era su intención política, era convencer a las clases dirigentes para que las escuelas se enseñara lo que costaba hacer el arte, lo que costaba crear. Claro, había una fuerte apuesta docente por enseñar a los niños en los colegios lo que era crear arte, que no era fácil. Pues quizá por esta tendencia un tanto marxista, antimaquinista, al final acabó siendo un movimiento estético apoyado por pocos.
por esnovistas, en el caso concreto de Madrid, porque es verdad que este modernismo fue apoyado por una emergente burguesía que quería distinguirse como clase social emprendedora, como fue el caso de Barcelona, o fue el caso de Melilla, por ejemplo, o de Teruel, pero aquí en Madrid la burguesía que había era rentista o vinculada al poder del Estado, a la administración. Por lo tanto, en Madrid el modernismo apenas tuvo cabida, tuvo repercusión. Bien, es verdad que hay multitud de fachadas, miradores, huecos de escaleras, ventanas, pero no cuaja el modernismo puro como tal. Un modernismo que fue conocido por muchos nombres. De hecho, sabéis que en Inglaterra se llamó Modern Style, en Francia no se le llamó Art Nouveau, Stile Limar. En Bélgica Art Nouveau, en Italia estilo florale y en España modernisme, en catalán, porque fueron los que realmente apostaron por él, sobre todo Gaudí, o Víctor Horta, o toda esta gente, ¿no? O los Montbellán, que acabamos de decir, o los Balmillán, en fin, sagas enteras modernistas, y aquí en Madrid apenas cuajó ese modernismo. De hecho, tenemos una docena de ejemplos arquitectónicos que se aproximan al modernismo, pero cuando digo se aproximan, tampoco hay una frontera nítida entre el eclecticismo y el medievalismo. Por ejemplo, esto se tiene por modernista en Madrid, el Palacio Javier González con Longoria, de José Grasés Riera, año 1902, Sociedad General de Autores y Editores. Para ser un edificio modernista parece que sus fachadas de formas simétricas están orientadas a enfatizar la importancia del chaflán, de la rotonda, algo por otra parte muy clásico, no modernista. Cosa distinta, claro, es la decoración vegetal, los esmaltes o el interior. El interior sí es modernista, pero no es un edificio modernista puro, quiero decir. Hay mucha discusión sobre él. Aquí es verdad, las vidrieras son modernistas, la escalera es una auténtica maravilla, bronce, hierro de forja, mármoles. Está hecha, diseñada para que no la haga una máquina. Esto es lo que querían los modernistas, que volvieran a trabajar los artesanos, los herreros, los canteros, porque el maquinismo les estaba destrozando. Gracias al modernismo se pudieron recuperar, reeditar técnicas de época medieval que hoy en día se utilizan para restaurar patrimonio. Gracias. O sea que les debemos también a estos modernistas esa recuperación, esa reedición de las viejas técnicas, de las artes decorativas que hoy nos sirven para restaurar patrimonio. Por ejemplo, Francisco García Nava, estos pórticos y esta cripta que hacen para el cementerio de la Almudena en 1905 también se tienen por modernistas. De hecho, los angelotes nos recuerdan a los del Palacio de Gaudí en Astorga, pero como digo, vemos elementos también propios de la arquitectura medievalista, nazarí. Es difícil, como digo, trazar esa frontera. O en los propios pórticos de ese cementerio, con estos arcos de herradura, que bien podía ser de inspiración califal o visigótica, sí. O, por ejemplo, Francisco García Nava también nos hace, a partir de 1916, la nueva iglesia del antiguo Hospital de la Buena Dicha, en la calle Silva, pero bueno, yo no sé si aquí se aprecia bien ese modernismo o es más bien un guiño, como digo, medievalista, estos estilos históricos españoles que estuvieron presentes con aquel arabismo medieval, o por ejemplo, Pedro y Miguel Matet, con este edificio en la calle Mayor, Conrado Martín, Compañía Colonial, pero que podría pasar perfectamente por uno más de esos edificios eclépticos, de gusto académico, clásico, que encontramos en el primer tramo de la Gran Vía. Por eso os digo que es muy difícil hablar de modernismo en Madrid. O vemos operaciones de fachadas en la Plaza de Matute, Eduardo Reinals, 1916, efectivamente un edificio de viviendas preexistente lo transforma en una bella fachada modernista, precioso, pero una fachada, en definitiva, no un edificio. O, por ejemplo, tenemos otra fachada modernista, pero de gusto vienés, muy basada en los presupuestos del secesionismo de Otto Wagner. Me refiero a la Casa de los Lagartos. Es obvio por qué llamamos de los Lagartos, porque adornan, ¿no?, el ático de esta casa, sí, hecha por Benito González del Valle, 1911, ojo, como viviendas de alquiler para la clase media. Claro, qué auténtica maravilla, cómo quería distinguirse también esa burguesía, esa emergencia de clase media, a través de este tipo de estilos, que nada tenían que ver con la vieja burguesía madrileña.
o la Casa de Ruy de Velasco, hecha por José López Salaberry, 1906, en la calle Mayor número 5, es para un tratante de sedas, de brocados, que también, bueno, pues además de poner su tienda y su vivienda, pues utiliza el resto del edificio como un edificio de renta para el alquiler, y efectivamente vemos que hay tratamientos modernistas en los moderadores, pero también vemos elementos muy clasicistas en las balaustradas o en la propia composición de la fachada, que está muy bien equilibrada entre estas líneas de miradores y el cuerpo central. Por lo tanto, difícil, como digo, poder hablar de modernismo puro en Madrid. Vemos elementos en algunas fachadas, como en el Semanario Nuevo Mundo, de Jesús Carrasco Muñoz y Encina, 1908, en la calle Larra. Es precioso, este pórtico modernista, como el interior, volvemos a ver detalles en vidrieras, en enjutas, ¿no?, donde vemos esmaltes típicos de las artes decorativas menores, pero como digo, el modernismo, pues en Madrid bien puede pasar por ese eclecticismo orientalizante, incluso de ese Palacio de la Equitativa, que hablamos antes de Grasset Riera, en esta casa de Federico Arias Rey, la Casa Gallardo, en la calle Ferrat número 2, año 1914, o incluso, fijaros, en este modesto cine doré de Críspulo Moro Cabeza, año 23, que es más propio del Art Déco, un Art Déco bastante sencillo, ¿verdad?, que, bueno, pues se tiene también de reminiscencias modernistas. Bueno, he acabado aquí la exposición de la clase, ya sé que han sido muchos datos lo que os he dado, pero yo simplemente he querido transmitiros la impresionante riqueza arquitectónica que tiene la ciudad de Madrid, ¿no? Simplemente basta, como os dije al principio, de que tener en cuenta de todo lo que se construye en Madrid en esta segunda mitad del siglo XIX, a raíz del desarrollo del ensanche, de las nuevas experiencias urbanas que veremos aquí que se ponen en marcha, como la apertura de la Gran Vía, la construcción de la ciudad lineal con Arturo Soria, o todas, digamos, las actuaciones urbanísticas que derivan de los procesos desamortizadores, convirtieron a Madrid, fijaros, en una ciudad pujante en todas y cada una de las vanguardias arquitectónicas.